regresó a la casa de su infancia y descubrió que su perro nunca se había ido. La lluvia caía suave sobre el tejado viejo cuando Isadora cruzó por última vez el portón de hierro oxidado. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que pisó esa casa, y sin embargo, todo parecía suspendido en el tiempo, como si el pasado se hubiera quedado esperándola en silencio. La muerte de su madre la había traído de vuelta, pero lo que aún no sabía, era que este regreso abriría una herida mucho más profunda que el duelo. El interior de la casa olía a encierro, a polvo y recuerdos mal enterrados. Cada rincón hablaba de una infancia lejana, de risas apagadas, de secretos sin resolver. Pero fue al salir al viejo patio que el corazón le dio un vuelco. Allí, intacto entre la maleza, seguía el viejo árbol de mango donde ella solía esconder sus tesoros con Tito, su perro de la infancia. El mismo árbol bajo el cual había llorado el día en que le dijeron que Tito había muerto. Con las manos temblorosas, Isadora empujó la puerta de madera del cobertizo, y allí, entre cajas carcomidas y álbumes cubiertos de moho, encontró una cajita metálica con su nombre escrito a mano. Al abrirla, una brisa más fría pareció rozarle la nuca. Dentro había algo que no esperaba encontrar, su diario de niña, con la portada azul claro y un dibujo torpe de un perro. Lo abrió con cuidado. Las hojas estaban amarillas, frágiles, pero aún legibles. Querido diario, decía la primera página, hoy Tito y yo hicimos un pacto, si alguna vez desaparezco, él sabrá dónde encontrarme. Isadora tragó saliva. No recordaba haber escrito eso. Pasó las hojas, una por una, leyendo sus aventuras con Tito, su mejor amigo, su guardián, su hermano de 4 patas. Y entonces, algo crujió afuera. Volteó bruscamente. El patio seguía oscuro, pero las hojas estaban movidas, como si alguien, o algo, hubiera pasado por allí. Se acercó a la ventana. Nada. Solo el sonido del viento. Pero al mirar el suelo de tierra húmeda, su corazón se detuvo por un segundo, había marcas de patas, frescas, profundas. Como si un perro hubiese corrido justo allí. Isadora salió corriendo al patio, el barro mojándole los zapatos. Siguió las huellas hasta el árbol de mango, pero allí se esfumaban, como si el animal se hubiera desvanecido. Se agachó y tocó la tierra. Estaba removida, como si alguien hubiera estado escarbando recientemente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no puede ser, susurró. Esa noche, no pudo dormir. En su mente resonaban las palabras de aquel diario, las páginas llenas de dibujos infantiles, de promesas que creía olvidadas. ¿Cómo era posible que esas huellas estuvieran allí? ¿Quién las había hecho? ¿Por qué justo ahora? Y, sobre todo, ¿qué más había enterrado en ese patio que aún no había salido a la luz? Esa noche, la lluvia no paró. Golpeaba los cristales como si quisiera avisarla de algo, como si el cielo también llorara un secreto demasiado viejo para ser recordado. Isadora se quedó despierta hasta el amanecer, sentada en el viejo sofá de la sala, con el diario abierto sobre sus piernas. Cada palabra escrita por su yo infantil la transportaba a un mundo que creía perdido para siempre. Tito no era un perro cualquiera. Había llegado a su vida cuando ella tenía 5 años, un regalo de su madre tras la separación de sus padres. Desde el primer día, él la había elegido. Donde ella iba, él la seguía. Dormía a los pies de su cama, ladraba cuando alguien desconocido se acercaba y lamía sus lágrimas en las noches en que la tristeza pesaba demasiado. A su manera, Tito era su único refugio. Recordó una escena en particular, una tarde gris en que su padre vino a la casa a buscar documentos. Ella se escondió en el armario, temblando, sin querer verlo. Tito se sentó frente a la puerta del armario, firme, sin moverse, como si supiera exactamente lo que debía hacer. Su madre tuvo que explicarle al padre que el perro no lo dejaría pasar si él alzaba la voz. Fue la primera vez que entendió que Tito no era solo su amigo, sino su protector. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Un día, simplemente, Tito no estaba. Su madre dijo que había enfermado gravemente, que habían tenido que llevarlo al veterinario de urgencia y que no había sobrevivido. No hubo despedida, no hubo entierro. Solo la tristeza seca de una pérdida sin cierre.
Ahora, tantos años después, esas palabras comenzaban a sonar extrañas. Demasiado limpias. Demasiado convenientes. Con el diario aún en mano, Isadora se levantó al amanecer y fue al patio. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo antiguo. Se arrodilló bajo el árbol de mango, el mismo donde solía enterrar pequeñas cajas con Tito, llenas de dulces, juguetes rotos, dibujos. Allí estaba aún una mancha de tierra removida, justo donde la noche anterior había visto las huellas. Comenzó a escarbar con las manos, la tierra blanda cediendo fácil. A pocos centímetros, sus dedos tocaron una madera húmeda y vieja. Era una cajita. Dentro había un pequeño hueso roído, una bolita roja que solía ser uno de los juguetes favoritos de Tito, y una nota, con la letra de su madre. Hay cosas que no se olvidan, Isa. Hay cosas que enterramos no para esconder, sino para proteger. El corazón de Isadora latía con fuerza. Esa frase, esa nota. ¿Proteger a quién? ¿De qué? La versión oficial de la muerte de Tito comenzaba a desmoronarse como las paredes descascaradas de esa casa. ¿Y si no había muerto? ¿Y si le habían mentido? El cielo seguía encapotado cuando Isadora despertó de un sueño inquietante. En él, Tito corría por el jardín de la casa, pero algo en su mirada no era alegría, era urgencia. Él se detenía frente al árbol de mango y comenzaba a cavar, girando la cabeza como si quisiera que ella lo siguiera. Luego desaparecía entre la niebla. Al abrir los ojos, aún podía oler la tierra húmeda. Isadora no era una persona supersticiosa. Pero había algo en esa casa, algo en ese patio, que le hablaba. Que no la dejaba irse. Como si su infancia, o lo que quedaba de ella, intentara contarle una verdad que había sido enterrada junto a su perro. Movida por una intuición casi infantil, fue al desván. Allí, entre telarañas y polvo, encontró una caja etiquetada como grabaciones caseras. Dentro, viejas cintas de cassette, a la antigua, con rótulos feitos a mano, Isadora 7 años, Tito en el parque, Navidad 1998. Tomó la que más le llamó la atención, Mamá, septiembre. El reproductor todavía funcionaba, en Bora con chiados. Colocó a fita. Al principio, solo se escuchaba el sonido ambiente. Luego, la voz de su madre, más joven, suave, pero con un tinte de preocupación. Isadora no puede saber lo que pasó, decía, casi en susurro. Lo hice por ella. Por su seguridad. Tito hizo lo que creyó correcto, pero no puedo arriesgarme. No puedo permitir que lo separen de ella por un error que no fue suyo, o mío. Isadora se quedó helada. Rebobinó. Escuchó de nuevo. No puede saberlo, repetía su madre. Nunca. La grabación terminaba con un ruido extraño, como un golpe o un portazo. Era claro que aquello no era parte de ninguna memoria familiar feliz. Era un secreto guardado. Una confesión, tal vez. ¿Un error? ¿Un riesgo? ¿Separarlo de ella? Cada palabra abría una herida nueva. Lo que antes eran recuerdos tiernos, ahora se teñían de misterio, de culpa, de ocultamiento. Comenzó a repasar mentalmente aquellos días del pasado, buscando huecos, detalles, momentos que no había cuestionado entonces por ser niña. Y encontró uno. Una tarde lluviosa, como esta, una vecina había llegado gritando a la casa. Había sangre en su brazo. Su madre, nerviosa, la llevó a la cocina. Luego hubo discusiones. Después de eso, nunca más vio a Tito. Hasta ahora, había creído que eran recuerdos inconexos. Pero ahora encajaban. La vecina, el miedo en los ojos de su madre, la desaparición repentina del perro. Todo apuntaba a algo mucho más grave que una simple enfermedad. Y lo más perturbador, era que, si su madre decía la verdad en esa cinta, Tito no murió. Lo apartaron de ella. Lo alejaron. Lo ocultaron. Tal vez, para protegerla. O para protegerse. El silencio del patio era más denso esa tarde. El sol apenas atravesaba las nubes, y el aire parecía detenido. Isadora salió con una pala vieja que había encontrado en el cobertizo.
No podía ignorar más las señales. Las huellas, la grabación, la nota en la caja, todo la guiaba al mismo lugar, el árbol de mango. Se arrodilló frente al tronco grueso, donde la tierra aún parecía removida. Comenzó a cavar, sin pensar demasiado, como si sus manos supieran lo que estaban buscando incluso antes que su mente. La pala chocó con algo duro. Madera. Excavó con más cuidado, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que pudo ver claramente una caja de madera, desgastada por el tiempo, pero intacta. La levantó con esfuerzo y la colocó sobre el césped. Al abrirla, el aire pareció volverse más frío. Dentro había una pequeña bolsa de tela, manchada. Y debajo, una vieja coleira de cuero desgastado. Isadora la reconoció de inmediato. Era de Tito. Su nombre estaba grabado en una plaquita de metal, ya oxidada. La acarició como se estuviese tocando o propio animal. Debajo de la coleira, encontró un fajo de cartas atadas con una cinta azul. Eran cartas de su madre. Algunas fechadas justo después de la desaparición de Tito. Isadora tomó la primera y comenzó a leer. Mi Isa, si estás leyendo esto, significa que has vuelto y que, de algún modo, Tito te ha traído de regreso. No tuve el valor de contarte la verdad. Tito mordió a alguien para defenderte. Fue instinto, fue amor. Pero en este mundo, eso no siempre basta. La mujer amenazó con denunciar, con hacer escándalo. Tenía contactos. Si lo hacía, Tito iba a ser sacrificado. No pude permitirlo. Tu abuelo lo llevó a su finca, lejos de aquí. Me juró que estaría bien. Yo prometí no decirte nada hasta que fueras mayor, pero el tiempo pasó, y nunca encontré el momento. ¿Me perdonas, hija? Isadora dejó caer la carta sobre su regazo, las lágrimas cayendo silenciosas. La culpa, la tristeza, la ternura. Todo se mezclaba dentro de ella. Tito no murió. Fue exiliado. Alejado no por falta de amor, sino por amor desesperado. Y todo ese tiempo, ella creyó que la había abandonado. Que había muerto sin despedirse. Volvió a mirar la caja. Había algo más al fondo. Otro paquete, más pequeño. Lo abrió. Dentro, fragmentos de huesos. No eran grandes. Parecían pequeños. Demasiado pequeños para ser de un perro de su tamaño. Un frío recorrió su espalda. Volvió a la carta. Tito no volvió solo. Encontró compañía. Una perrita. Tuvieron crías. Pero algo salió mal. Solo uno sobrevivió, y él lo enterró aquí. Justo donde tú solías esconder tus tesoros. Cada otoño, Tito regresaba. Lo vi varias veces desde la ventana. Se sentaba frente a la casa. A veces lloraba. A veces solo miraba. Pero nunca se acercó. Como si supiera que debía esperar hasta que tú estuvieras lista. Isadora apretó la coleira contra el pecho. El ar reventaba en solucos. Tito nunca se fue. Nunca la olvidó. Esperó. Cada año. Como lo había prometido. El camino hacia la antigua finca del abuelo estaba cubierto de hojas secas y ramas olvidadas por los años. A medida que Isadora avanzaba por la carretera de tierra, una extraña mezcla de nostalgia y ansiedad le oprimía el pecho. Ese lugar, tan distante de su infancia urbana, era ahora la única pista que le quedaba para cerrar la historia de Tito, o empezarla de nuevo. Cuando llegó, el portón de madera estaba semiabierto, chirriando con el viento. La finca ya no era lo que fue. La casa principal se veía abandonada, pero aún se mantenía en pie. Detrás, el establo y el viejo corral seguían luchando contra Otempo. Fue entonces cuando vio la pequeña cruz de piedra junto a un árbol solitario. Se acercó. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. La inscripción, tallada a mano, decía: Tito, fiel hasta el final. Isadora cayó de rodillas. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por su rostro. No sabía si era tristeza, alivio, o una mezcla de ambas. Pero allí estaba.
La prueba de que él no había sido olvidado. Que alguien, en algún momento, había reconocido todo lo que él fue. Un hombre mayor apareció por detrás del establo. Era don Ezequiel, el antiguo cuidador de la finca. Aunque los años le habían encorvado la espalda, sus ojos aún conservaban la claridad de quien ha visto demasiado. ¿Es usted la niña?, preguntó con voz ronca pero cálida. La de Tito. Isadora asintió sin poder hablar. Venía todos los años, dijo el hombre, sentándose en un tronco. En otoño. Siempre en la misma semana. Se quedaba ahí, frente al portón, mirando al horizonte. A veces ladraba suave, como si llamara a alguien. Nunca cruzaba. Solo esperaba. ¿Hasta cuándo lo hizo?, preguntó ella en un hilo de voz. Hasta hace 3 años. Llegó muy flaco, viejo, cojeando. Se acostó bajo ese árbol y no se levantó más. Lo enterramos aquí, donde le gustaba sentarse. Porque sabíamos que esta era su casa. Aunque su corazón estuviera allá, con usted. Isadora sintió que el mundo giraba lentamente a su alrededor. Era como si todo el peso del tiempo se deshiciera en ese instante. Tito la había esperado. Años. Otoño tras otoño. Sin falta. Solo para verla una vez más. O, quizás, para asegurarse de que ella estuviera bien. Cuando regresó a su auto, ya al caer la tarde, una mariposa blanca voló en círculos frente a su rostro y se posó suavemente sobre su mano. Isadora sonrió, con los ojos aún húmedos. Era un gesto pequeño, pero para ella, tenía todo el significado del mundo. Encendió el motor. La radio, que no funcionaba hacía meses, se encendió sola. Una melodía suave llenó el silencio, una vieja canción instrumental que su madre solía tocar en casa, la misma que ella bailaba de niña mientras Tito giraba a su alrededor moviendo la cola. ¿Coincidencia? ¿O quizás, su última señal? Pasaron semanas desde que Isadora regresó de la finca. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Una paz nueva, melancólica pero serena, se instaló en su pecho. Como si una pieza faltante de su alma hubiera regresado a su lugar, después de años de silencio. Había tomado una decisión, no dejar que el amor de Tito muriera con su recuerdo. Volvió a la casa de su infancia. La limpió, la restauró. Pintó las paredes, arregló el techo, podó los rosales que su madre solía cuidar. Pero lo más importante fue lo que hizo en el patio. Debajo del viejo árbol de mango, mandó construir un pequeño monumento de piedra. Allí colocó una placa que decía: Tito, amor que nunca se fue. Pero eso no fue todo. Con sus ahorros y el apoyo de algunos voluntarios, transformó la antigua casa en un refugio temporal para perros abandonados. Lo llamó como había soñado de niña. Refugio Tito, donde el amor espera. Era su forma de agradecer. De continuar la misión que, sin saberlo, Tito había comenzado. Una mañana, mientras organizaba viejos papeles en un armario oculto de la casa, encontró un sobre sin nombre, sellado con una cinta azul. Dentro, había una carta de su madre, y algo más, un pequeño colgante de metal, brillante, bien cuidado. La carta comenzaba así: Querida Isadora. Si estás leyendo esto, es porque el tiempo ha hecho su trabajo. Hay verdades que no pude contarte antes, porque yo misma tardé en entenderlas. Tito no llegó a nosotros por casualidad. Fue elegido. Isadora, con el corazón en la garganta, continuó leyendo. Cuando eras bebé, tu salud era delicada. Los médicos no nos daban muchas esperanzas. Entonces conocí a una mujer que trabajaba con perros entrenados para terapia emocional. Me habló de algunos perros especiales, aquellos que nacían con una sensibilidad distinta, con una especie de propósito. Tito era uno de ellos. Lo llamaban perros guardianes del alma. Él fue entrenado, pero jamás como mascota común. Fue criado para hacer algo más, para cuidarte. Para protegerte. Para estar a tu lado cuando nadie más pudiera estar. Isadora dejó caer la carta por un segundo. Sus manos temblaban.
Levantó el pequeño colgante y lo miró de cerca. Estaba grabado con una sola palabra. Ángel 001. Su respiración se detuvo. Tito no era su verdadero nombre. Tito era su ángel. Un guardián. Recordó todas las veces en que él había estado allí, justo cuando más lo necesitaba. Las noches de fiebre. Los ataques de ansiedad en la infancia. Las discusiones entre sus padres. La tristeza. El miedo. Y Tito, siempre a su lado. Siempre sabiendo, sin que ella dijera una sola palabra. No era imaginación. No era casualidad. Era su misión. Y cuando esa misión terminó, él simplemente esperó. Esperó año tras año en la finca. Mirando al horizonte. Soñando con que algún día, ella regresaría. Que estaría lista para saber. Para comprender. Para continuar. Esa noche, Isadora se sentó en el patio, rodeada de los perros que ahora vivían con ella. El cielo estaba limpio, las estrellas brillaban como si Tito mismo la estuviera mirando desde algún lugar. Y entonces lo sintió. Una brisa suave acarició su cabello. Una sombra leve se movió entre los árboles. Y por un segundo, escuchó pasos. Pasos suaves, de 4 patas, acercándose por las hojas secas. Sonrió con lágrimas en los ojos. Cerró los párpados. Y susurró al viento. Gracias, Ángel. Yo también te esperé.